Bienvenidos a Discutamos México. El tema que hoy abordaremos es el de la producción y la propiedad rural, es decir, del campo mexicano, de su infinita potencialidad, pero también de su inmensa crisis de rentabilidad. No olvidamos que vivimos una profundísima crisis alimentaria. Por eso tenemos que abordar el tema del modelo de producción, del modelo de desarrollo, de los cultivos de exportación, de la agricultura de subsistencia, es decir, de la economía campesina, sin olvidar que en esto tenemos que abordar los temas de los avances tecnológicos, de la biotecnología, de los tratados de libre comercio, de una serie de problemas que subsisten en el campo mexicano, su pobreza, su desigualdad, las injusticias, y que es importante discutirlo y platicarlo, porque en el fondo lo que queremos es encontrar una estrategia, una política de Estado que pueda ser no solo rentable al campo mexicano, sino que produzca los alimentos que este pueblo requiere, que esta nación necesita. Desde luego, la historia de México es la lucha por la tierra, desde la visión de Hidalgo hasta Zapata. Es toda una historia donde se encuentran varias visiones y legislaciones sustantivas. Ricardo, quisiera que nos empezaras a platicar. Desde luego queremos saber cómo está en la actualidad la propiedad rural, pero queremos saber también sus basamentos, sus sustentos jurídicos, lo que implica el artículo 27 constitucional que pudo concentrar la visión de todas las expresiones de la revolución. Claro que sí. Entonces, Ricardo, tienes... Gracias, Eladio, muy amable y muy gratificado de estar con tan ilustres compañeros de coloquio. Aquí, desde la época prehispánica, la vocación de la tierra fue colectiva. Como bien se sabe, no había propiedad privada en la tierra del viejo continente, del viejo México, y solamente en dos expresiones de cultura tan importantes como la azteca y como la maya se daban algunos visos muy tenues de que había ciertas tierras de apropiamiento particular. El calpulli, que surge como una figura a imitar posteriormente al paso de los años y que crea este fenómeno tan importante. Pero en realidad la primera apropiación que sufre el territorio mexicano fue con la conquista. Ahí no existían previamente expresiones como propiedad privada. Surgen grandes repartos de tierras a manos de los conquistadores. Llegaron ellos en un plan de aventura a hacerse de los territorios más ricos de la Nueva España, recién conquistada, y esto provocó que aparecieran una serie de manifestaciones ya de mercedes reales, de reparto de pueblos de indios, que fue lo más trascendente porque no solamente se entregaba la tierra, sino que también se entregaba la mano de obra para que esta tierra ya no produjera para la colectividad, sino para el conquistador. Y eso generó un fenómeno muy delicado de apropiación de tierra y concentración de la riqueza. Viene el gran movimiento revolucionario de la independencia, como claramente lo dices. Morelos hizo proclamas muy importantes en donde él sugería que nadie que tuviera una concentración de tierra mayor de 2 leguas para que pudiera ser cultivada con racionalidad y que los demás deberían tener unidades de tierra que cada quien pudiera llegar a cultivar. Eso con el propósito de darle productividad a la tierra. Esa función crediticia que no se pudo desarrollar per se, la empezó a desarrollar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que tenía una extensa red en todo el territorio conquistado, comenzó a ser prestamista de las gentes del campo y esto llegó a provocar obviamente una concentración de bienes de mano muerta. De ahí que brincamos a un segundo proceso intermedio, que fue precisamente las leyes de reforma, en donde eminentísimos juristas, desde la Constitución del 57, habría que ver a Ponciano Arriaga manifestando su inconformidad con la forma como estaba el campesino mexicano tratado, y posteriormente la ley de desamortización de bienes de mano muerta, que fracasó al final de cuentas en el último tercio del siglo XIX, por razones de que volvió a darse el fenómeno de concentración, ya no a manos de la Iglesia. La Iglesia buscó prestanombres, se hicieron algunas figuraciones jurídicas, como el caso de los fideicomisos prohibidos, en donde aparecieron particulares sustentando la propiedad que tenía antiguamente la Iglesia Católica. Y esto provocó la concentración nuevamente en manos ahora de los hacendados. Y durante la última parte del último tercio del siglo XIX, la concentración fue nuevamente brutal y el empobrecimiento del pueblo fue más que nunca lastimoso.
De esto, bueno, pues da testimonio la propia Constitución del 17, en donde nos convertimos en pioneros mundiales de este movimiento revolucionario, y de ahí comienzan a surgir una serie de leyes y de prácticas de carácter integral, básicamente el reparto agrario. Quien no entienda el reparto agrario y que piense que el reparto agrario fue solamente un plan político para darse lustre a los gobiernos que en esa época se encargaron del reparto, está totalmente equivocado. El reparto agrario tuvo un contenido muy importante desde el punto de vista del rediseño del Estado moderno mexicano. ¿Por qué? El campesino estaba empobrecido. Se empezaban a dar los primeros visos de reactivación del campo mexicano. Entonces era necesario que la nueva clase campesina recibiera apoyos, porque esos apoyos los harían ser consumidores, y como consumidores que serían, se tendría que reactivar la economía en otros campos, que fue efectivamente lo que sucedió hasta los años 50 del siglo pasado. Hubo una reactivación del campo mexicano, hubo una aportación del campo mexicano al desarrollo nacional, se crearon las grandes urbes, se industrializó el país con recursos provenientes del campo, y básicamente la educación superior avanzó también gracias a los recursos provenientes del campo. Ricardo, con el 27 y su modificación, con la creación de los tribunales agrarios, ¿cómo has sentido ahí la conclusión de este reparto y los conflictos en... Eso es trascendente, a eso quería yo llegar. Precisamente toda esta convulsión se fue dando en parcialidades, por decirlo de alguna manera, no integralmente. Tú sabes perfectamente bien que desde los planes de Emiliano Zapata existía la exigencia de tener justicia específica para el campesino mexicano, hasta que nos tardamos 80 años nada más en hacer realidad el sueño de Zapata, y lo convertimos en realidad en el año de 92, cuando se reforma la Constitución, gracias a un esfuerzo muy importante de todas las corrientes políticas mexicanas, que provocó como reacción que se reformara el artículo 27 y que se creara la justicia agraria como una justicia dotada de autonomía y plena jurisdicción. Hemos resuelto hasta la fecha más de 500,000 asuntos graves, que muchos son de tu tierra, de Oaxaca, de conflictos por límites básicamente, de comunidades muy antiguas, que tienen un arrastre de 200, 300 años, y que por fortuna hemos podido, en un procedimiento novedoso, con tribunales orales, ir resolviendo con toda celeridad. Y yo diría que la creciente actividad de los tribunales se manifiesta en el número de asuntos que nos promueven casi anualmente, que son 44, 45,000 asuntos anuales, y la cultura, sobre todo, de que ya no hay que dirimir las controversias en la arena de los hechos, sino que hay que dirimirlas ante un tribunal. Paz y tranquilidad en el campo. Parecería interminable el conflicto por la tierra, pero está la otra parte. ¿Cómo hacerla producir? ¿Cuál es la visión, Enrique, que se tiene en el país y tu experiencia que estás viviendo de la producción en México? ¿Cómo está la agricultura del país? ¿Cómo lo has sentido tú, incluso a partir de la experiencia y el trabajo que estás realizando en la Financiera Rural? Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, primero una observación que le escuché a alguien hace poco. Existe esta visión de que México se ha vuelto necesariamente un país urbano y que ya no es un país rural. Todo depende cómo se le contabilice. Si se fija uno en poblaciones debajo de 2.500 personas, el INEGI dice que el 25% de las personas viven en poblaciones debajo de ese tamaño, y eso es rural, 25 millones de mexicanos. Pero si toma uno el concepto de la OCDE, que habla de poblaciones debajo de 50,000 habitantes, hasta cerca de 40 millones de mexicanos viven en las zonas rurales en el país. Entonces, sigue siendo un país en transición hacia la urbanización, pero de ninguna manera podemos decir que es un país que ya no tiene una importantísima connotación rural. Hasta cerca de 40 millones de mexicanos viven en las zonas rurales en el país. Entonces, sigue siendo un país en transición hacia la urbanización, pero de ninguna manera podemos decir que es un país que ya no tiene una importantísima connotación rural. Estamos, yo creo que todavía en una economía de transición en la parte agrícola, pero claramente hacia una definición más de mercado, en donde cuando estaba el país cerrado, no solamente en la parte agrícola, sino en la parte de los demás sectores,
Bueno, pues había muchos productores que podían dedicarse a ciertas actividades porque los precios que pagábamos los mexicanos les cubrían los costos de producción. Cuando viene sobre todo el proceso de apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio, ha habido un fenómeno muy interesante y donde justamente la dinámica es el mercado. ¿Y qué es el mercado? Somos los consumidores. No, pues ha habido un proceso en donde la producción ha seguido aumentando. O sea, no hay elementos para pensar que la producción hubiera caído después del TLC. Por ejemplo, el maíz, pues se producían 8 millones de toneladas por ahí de los 90 y andamos produciendo arriba de los 20. Pero lo que sí ha habido es un fenómeno de concentración. Lo que ha habido es un fenómeno de, con menos hectáreas, se puede producir más y menos gente dedicándose a esa actividad. ¿Y eso por qué? Porque creo que un elemento muy importante que hay que destacar es que la mayoría de la gente que vive en el campo, o sea, lo que diría el INEGI es que de esos 3.9 millones de unidades agrícolas que se dedican a la actividad, el 76% tiene propiedades debajo de 5 hectáreas. Aquí hay un problema de minifundio. Platicamos de que en la evolución histórica del país el problema era el latifundio. Yo me he atrevido un poco a hacer la comparación de que tan mala es la concentración de la tierra como dañina es también su pulverización. Como malo es concentrar mucha tierra y alejar a la gran mayoría de la población de los medios de trabajo, también dañino es tener parcelas tan pequeñas que, como lo comentaba don Eladio, hace que los negocios sean poco rentables. Entonces, creo que el gran reto, la gran deuda, es cómo hacer que la mayoría de los mexicanos que viven en esa actividad puedan realmente ir incorporándose a una actividad económica importante. Otro elemento que me gustaría destacar es que hay que hablar más de lo rural y no nada más de lo agropecuario, ¿sí? De acuerdo también a las cifras estadísticas, no más del 20% de los ingresos de la gente que vive en el campo viene de las actividades propiamente tradicionales, agricultura y ganadería. El restante 80%, por ejemplo, el 50% de los ingresos de la gente que vive en el campo, viene ya de remuneraciones, viene de jornales, viene de trabajo, en otras actividades. Entonces, el enfoque creo que debería de ser cada vez más un enfoque rural. Por eso digo, pues en la organización en la que yo trabajo, me parece que el nombre es muy bueno, Financiera Rural. No es financiera agropecuaria, no es financiera pesquera, es rural, porque todas las actividades en el campo son las que se tienen que apoyar y financiar. Por ejemplo, puede uno decir, y en realidad es lo que pasa, alguien, para poner números, que luego eso ayuda, alguien que tiene, por ejemplo, 5 hectáreas, que es el promedio, y que produce en maíz, el promedio del país son 3 toneladas por hectárea, pues produce 15 toneladas. La utilidad de ese productor al final del año no anda arriba de los 5,000 pesos anuales. Qué barbaridad. ¿Sí? Quiere decir que esa persona necesariamente tiene que dedicar y complementar sus ingresos con otras actividades que lo hacen del sector rural. Entonces, tratando de regresar, es un sector que sigue en transición, en donde quienes tienen escala, quienes tienen economías, quienes son competitivos, han ido concentrando una mayor parte de la producción y donde lamentablemente se ha ido quedando rezagado un número enorme de personas por no encontrar las condiciones para poder producir más. Creo que ahí está el reto, no solamente financiero, sino el reto de políticas públicas para cómo incorporar a ese número enorme de mexicanos a las actividades económicas en el país. Manlio, desde luego es apasionante la historia de México en el campo. Particularmente yo he puesto especial interés en el norte, de La Huerta, Calles, Obregón. Desde entonces se vislumbraba, desde los años 20, la modernización de la agricultura, porque estaban muy conscientes de su cercanía con los Estados Unidos y de cómo deberían hacer una agricultura para la exportación. Me gustaría que nos hicieras una reflexión sobre la agricultura en general, pero particularmente tus experiencias en el norte y especialmente Sonora, donde fuiste gobernador del estado. Sí, claro, Eladio, muchas gracias. Los revolucionarios sonorenses eran empresarios agrícolas. Tenían una visión distinta de cómo acometer la productividad en el campo. Ellos mismos la desarrollaron en todos estos espacios, pero México es un mosaico tan distinto que no se atendió
la otra parte del campo mexicano. Y ahí es donde valdría la pena que nosotros dispusiésemos lo necesario como para llevarlos también de la mano al respecto. A ver, las grandes instituciones que se proponían eso en el siglo XX, muchas de ellas desaparecieron o se transformaron. Surgen tribunales, que es quizá la parte moderna de cómo resolver el futuro del destino de la propiedad. Tenemos una financiera rural en lugar de un banco agrícola, ganadero, de un banco rural o agropecuario. La financiera ve desde otra óptica también lo que puede hacer el desarrollo del campo, y aquellas instituciones que ayudaban a la comercialización pues fueron de una u otra forma desaparecidas, pero pues sin haber resuelto el problema, como en obligación a que lo resolvieran los campesinos, pero en diferencias. La diferencia del gran campo del norte, que estaba comercializado y también pues acompañado de distintas inversiones, y el campo del centro y del sur, que nunca vio esta compañía en la modernización. Hoy, ¿qué es lo que resta cuando uno ve los grandes presupuestos que se destinan a la Secretaría de Agricultura o al gobierno de la República o a los gobiernos estatales, pero que no logramos incorporar a todos aquellos campesinos de estas áreas de 5 hectáreas, en donde seguimos contando con minifundios desatendidos y que, por cierto, tan desatendidos que desde hace muchas décadas no tenemos fertilizantes en este país? Los esfuerzos que ha llevado el senador Eladio Ramírez para hacer comprender a las autoridades la importancia de que tengamos el suficiente fertilizante hecho en México, cueste lo que cueste y puesto a disposición para incrementar la producción. Sí, el Tratado de Libre Comercio dio un vuelco a la historia en este país, pero los principales rezagados y perdedores pues fueron esas áreas del campo mexicano que no las acompañaron con los insumos necesarios como para que también ellos pudiesen ser quienes estuvieran dentro de los avances y los privilegios de una economía moderna enlazada en los tratados y corresponsabilidades entre países. Estamos inmersos en un gran reto. ¿Cuáles son nuestros déficits en producción de maíz, sobre todo de maíz amarillo? ¿Cuáles son nuestros déficits en soya en este país? ¿Cuáles son los déficits que tenemos en arroz, por decirlo de otra forma, que estamos importando del mundo? ¿Cuáles son los déficits que tenemos en trigo y en algunas otras áreas que son tan elementales en el futuro de México? Mira, Eladio, cuando nos proponen una reforma fiscal en México y miramos al tema del IVA en alimentos y medicinas, nos detenemos siempre a pensar qué es lo que sucede si nosotros llegásemos a gravar todavía con un IVA a todos los alimentos no procesados, o sea, a la producción del campo. Todavía nos detenemos a hacer ese espacio en el camino porque no hemos resuelto lo elemental. Pensamos que debemos de dar el gran brinco cuando no hemos resuelto los temas con que venimos arrastrando desde hace tiempo. Nos detenemos siempre a pensar qué es lo que sucede si nosotros llegásemos a gravar todavía con un IVA a todos los alimentos no procesados, o sea, a la producción del campo. Todavía nos detenemos a hacer ese espacio en el camino porque no hemos resuelto lo elemental. Pensamos que debemos de dar el gran brinco cuando no hemos resuelto los temas con que venimos arrastrando desde hace tiempo. Yo quedo en este principio para darle la voz a por Carlos. supuesto, porque tenemos que hablar dentro de todo esto de producción, Manlio, sobre la gran crisis alimentaria que ha vivido el mundo, que no puede salir todavía de su crisis alimentaria,
que puede que por momentos se silencie ese hecho, pero que las cifras que nos dan las Naciones Unidas son dramáticas. Sí, cómo no. 1.200 millones de hambrientos en el mundo. Somos dependientes alimentariamente hablando. Entonces, Carlos, ¿cuál es la visión de los maiceros del país? El mayor número de productores, 3.300.000, que producen prácticamente en las áreas de minifundio. No hablo del norte, Manlio. Sinaloa está produciendo 5 millones de toneladas de maíz blanco. No tiene incluso dónde venderlos y se aprovechan ahí las multinacionales, que de eso hablaremos luego. Pero ¿cuál es la visión de los maiceros del país en relación con la crisis alimentaria? ¿Cómo están produciendo y cuáles son sus principales obstáculos y desafíos? Bueno, primeramente pues, saludar a todos y comentar que los que vivimos del sector, los que trabajamos en el sector, sentimos que tiene siempre una relación la propiedad rural con las funciones que tiene la agricultura y tiene que ser correspondiente la política pública para que cumpla esas funciones. Entonces, el siglo pasado tenía funciones después de la Revolución Mexicana, funciones muy concretas que se le atribuyeron a la agricultura, que era la producción de alimentos, básicamente, materias primas para un proceso industrial importante que requería México y contribuir al gran ejército de reserva de asalariados hacia las ciudades. Bueno, pues esos escenarios se cumplieron de una u otra manera con un reparto agrario importante. Yo quiero comentarles que más del 50% de la tierra pertenece al sector social. Pero a partir de 1980 se ha olvidado esa parte de la realidad de México. Y entonces no hay una política que se haya orientado hacia la parte social. De los 30 millones de hectáreas aproximadamente que tenemos agrícolas que generan la producción, 22, 21 millones y medio son de la propiedad social, parceladas. Y entonces no hay un proyecto económico de generación de alimentos de esa parte, o sea, está restringido. Y Carlos, creo que de esos 20 millones, solamente 2 o 3 millones tienen fertilizante. Sí. Bueno, eso es algo importante. 7 millones y medio de esas 30 millones de hectáreas, no se siembran, de acuerdo al último censo que fue el año pasado. Sí, realmente son 23, 24. Son 23, 24 millones las que se siembran, de ahí se genera la mayoría de los alimentos. De estas hay como 3.700.000 unidades de producción y el 70.1 es de maíz, de productores de maíz. Son unidades de producción que generan maíz, que es más o menos el 38, 39% de toda la superficie. Y eso que comentaba el senador Manlio es dramático porque el 80% de los productores de maíz producen con semilla criolla y no hay un programa para semilla criolla. La PRONACE desapareció dentro de este proceso le seguimos haciendo homenajes a Norman Borlaug por la Revolución Verde de finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Y eso quisiera tener el Norman Borlaug del siglo XXI. Sí. Y eso tiene una lógica porque más aproximadamente el 20% de la tierra es de riego, donde están los materiales híbridos, pero también a partir de la apertura comercial y antes de la apertura comercial, el modelo de desarrollo de México se orientó hacia la exportación. El modelo agroexportador, yo creo con una visión estrecha, porque se abrió el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que bueno, es una realidad que ya tenemos aquí, y que se privilegió el desarrollo de la producción frutícola y hortícola, que quiero decirles que en aquel momento representaba el 6% de la superficie agrícola del país y menos del 5% de los productores. Y hoy actualmente ha crecido, obviamente se le han destinado apoyos importantes, es aproximadamente el 12%. Pero resulta que en ese modelo agroexportador dejamos de atender todo lo demás. Pero además desmantelamos todas las estructuras de apoyo a la producción, pero también hicimos una modificación porque se piensa que el problema de propiedad está relacionado con el problema económico y efectivamente tiene algo de consecuencia. Sí. Hicimos una modificación en el 82, si no mal recuerdo, del artículo 27 constitucional y resultó que si fuéramos un circo nos crecen los payasos. Porque en vez de hacer las grandes áreas que requería la inversión pública, teníamos
las parcelas de 9.1 hectáreas y se descendieron a 7.5 hectáreas. Entonces ahí nos... En términos generales, claro, obviamente. En términos generales, somos chiquitas. cerca de 1 millón de mujeres entraron a ser las titulares, 1,5 millones aproximadamente, titulares de la propiedad rural. Y no hay programa para las mujeres, efectivamente, más bien se hace como una especie de contribución a la modalidad de género, más que de verlo como un ente productivo. Y la otra es que tenemos menos infraestructura, tenemos menos bordos, tenemos menos bodegas en las parcelas, en los ejidos, tenemos a lo mejor un poquito más de tierras de riego, pero inexplicablemente tenemos menos superficie agrícola de riego que genere producción. Y otra consecuencia es la emigración de los jóvenes. O sea, la modificación tampoco permitió un atractivo del arraigo de los jóvenes. Se ha medido la media del campesino actual es de 59 años. 59 años. Y está feminizado el campo mexicano. Pero fíjate, Carlos, un tema relacionado con el maíz, que es muy importante y que debemos tocarlo, Enrique, es el tema de la ganadería. La ganadería vive una profundísima crisis. Han quebrado los porcicultores. Los avicultores tienen problemas. Los pecuarios igualmente. Esa ley cool de Estados Unidos, ¿cómo ha afectado a los exportadores de becerros? ¿Por qué no nos hablas un poco del tema de la ganadería, Enrique? No? Hay mucho esta visión, pues, de que todo en el campo, pues, ha estado para mal, ¿no? El senador Manlio Fabio, pues, comentó efectivamente déficits importantísimos en el arroz. O sea, importamos el 70% del arroz que consumimos. Por eso seguramente abren los cupos, porque pues, si queremos arroz y nada más producimos el 30%, pues hay de qué traerlo de algún lugar. Producimos nada más el 57% del trigo que producimos. Somos excedentarios, entiendo, que el que se utiliza para pastas, y somos deficitarios del que se utiliza para pan, ¿no? Sí. En uno somos excedentarios. Pero, por ejemplo, de temas como maíz blanco, que son las tortillas de los mexicanos, somos excedentarios. No hay casi ningún país en el mundo que produzca maíz blanco, como creo que es Sudáfrica. Y a veces hasta lo hemos exportado, a veces por error. En el que somos deficitarios, y ahí me meto al tema pecuario, es en el maíz amarillo. O sea, el maíz amarillo, que es el que se utiliza en la ganadería, en la porcicultura y sobre todo en la avicultura, porque es el que le da el tono amarillo al pollo, ¿sí? Y a la gente le gusta comerse más un pollo con la piel amarilla que blanco. Ahí es donde somos claramente deficitarios y ha sido difícil hacer una reconversión. Un tema general, y regreso... Tendríamos un 90% de déficit. Yo creo que ahí sí tenemos un 90%, y ha habido esfuerzos, hay que seguirlos haciendo. Yo soy un convencido, pues, de que si a veces tenemos excedentes de blanco y hay que dar dando hasta apoyos para mover el blanco del norte a Yucatán, pues qué tal si mejor hacemos apoyos para reconvertir. Pero un tema que quisiera también señalar es que no todos los problemas del campo van a encontrar solución en el campo, ¿sí? En el mundo, gracias precisamente a la mejora tecnológica, gracias a los aumentos tremendos en rentabilidad y en productividad, cada vez menos gente necesita dedicarse a la producción del campo para producir más. Eso es una tendencia, no una señal de fracaso. Donde está el fracaso es que no hemos generado las actividades económicas alternativas de cómo darle salida a la gente del campo, ¿sí? O sea, el tema no es cómo le hacemos para que más gente se dedique a producir lo mismo. El tema donde ha habido el gran déficit es cómo le hacemos para que esa gente que no requiere estar ahí se dedique a otras actividades. Donde está el fracaso es que no hemos generado las actividades económicas alternativas de cómo darle salida a la gente del campo, ¿sí? O sea, el tema no es cómo le hacemos para que más gente se dedique a producir lo mismo. El tema donde ha habido el gran déficit
es cómo le hacemos para que esa gente que no requiere estar ahí se dedique a otras actividades. Yo a veces hago un poco la burla. ¿A qué se dedica un ejidatario sueco? Un ejidatario sueco trabaja en la Volvo, ¿sí? Porque un ejidatario sueco sigue teniendo sus 5 hectáreas, tiene sus 6 hectáreas, las agrupa con otro tipo de productores y además trabaja en la industria. Esa es una opinión en donde yo señalo, ahí es donde el campo se liga con reformas estructurales para el país. Si los campesinos quieren encontrar empleos, tienen que pensar no solamente en las reformas del campo, sino en las reformas del resto de la economía para encontrar empleos. 2 segundos de la parte de ganadería. Parecido. Hay una tendencia de consolidación en los negocios, no solamente en la agricultura, en todos los negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado? Antes con 500 porquitos una persona vivía bien. Ahora quizá necesita 1000, 1500. Esa es otra realidad. Los negocios muy pequeños están encontrando dificultades para competir. Y claro, son mucho más vulnerables a los aumentos, por ejemplo, de precios tan importantes que vinieron en los granos. Entonces, es encontrar salidas, pero salidas dentro de una realidad económica. Si no encontramos salidas dentro de una realidad económica, lamentablemente creo que podríamos estar aquí en 20 años platicando sobre resultados y circunstancias similares a las de hoy. Manlio, esto que nos acabas de decir, Enrique, tiene una gran razón. Vivimos en estos momentos en el país con problemas, muchos de ellos generados, en este caso, por la necesidad de un nuevo andamiaje jurídico también. Porque esto es lo que nos propician los TLCs. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, francamente, nos dibujaron otra perspectiva. Pero yo sostengo que el campo, particularmente del sector social, ha sido el gran perdedor. Sí, y aquí, igual que tú, Eladio, coincidiendo en el diagnóstico de Enrique, yo quisiera solamente poner sobre la mesa. ¿No será un tema también, Enrique, del modelo? ¿Qué modelo del campo mexicano deberíamos de diseñar de manera efectiva y que no lo hemos atendido con la importancia debida? A ver, el Procampo diseñado desde hace años cumple los objetivos para el cual se pensó en su momento. Óyame. Yo le diría, no cumple ninguno de los objetivos, aquel era otro modelo. En el Tratado de Libre Comercio del 94, el gran perdedor fue el campo. Y en todos estos años, en lugar de ser subsidiarios con el campo por lo que perdió, hemos estado insistiendo en cambiar el Tratado de Libre Comercio en el apartado del campo. Pero como hay otras áreas que son las ganadoras, entonces dicen, no le muevan al campo. Pero tampoco hacemos el esfuerzo para que los que están ganando en este Tratado de Libre Comercio compensen en buena parte lo que se está perdiendo en el campo mexicano. Por eso hablo de un modelo de que tendría que ser revisado. Si no se quiere cambiar el Tratado de Libre Comercio en el apartado del campo porque nos meten muchos problemas, seamos subsidiarios entonces del campo mexicano para que vayamos en una ruta correcta. Y la ruta correcta es tener suficiencia alimentaria. Así es. Y es el momento, Eladio. Tú has participado mucho en esta temática que hemos alentado nosotros como tribunales en forma poco usual. Un tribunal no se mete a hacer normas jurídicas, pero tratándose de un derecho social como el que se maneja en el tema justicia agraria, teníamos que dar algunos toques y recordarás que se formó un capítulo nuevo procesal para hacer más dinámica la justicia agraria, que de por sí no hay rezago. No tenemos rezago, pero podríamos ser más eficaces. Pero necesitamos también entrar a otro capítulo que, como dice Manlio y como dice Enrique, son básicos, es decir, el rediseño. En la realidad, ¿qué nos encontramos? La reforma del 92 fue precisamente una reforma para provocar la posibilidad de proyectos productivos mixtos con la participación del sector privado, la participación del Estado. Al campesino Y lo dejamos al final, Y al final de cuentas, ¿qué ha pasado? Solamente el 2% de las tierras ejidales se han reconvertido a pleno dominio. ¿Y para qué? Para hacer complejos turísticos y para hacer fraccionamientos en las zonas urbanas. ¿Cuál industria tiene una inversión mixta?
Tal vez me van ustedes a decir los aguacateros de Michoacán, que tienen alguna cuestión por ahí, y en el norte, como Manly lo sabe perfectamente bien, Sonora, que es un territorio tan extenso y tan importante, bueno, ahí sí hay una disimulación de la realidad jurídica, porque se nos olvidó algo muy importante. No le pusimos capítulo de contratos a nuestra nueva legislación agraria. Correcto. Entonces, falta la legislación de los contratos en el campo, que para el norte del país son básicos y que tendrían que ser ejemplo y atractivo fundamental para que jalen precisamente al centro y sur del país, básicamente al sur del país, en donde tenemos la tradición histórica más acendrada y la dificultad mayor para hacer el cambio operativo que requiere el campo mexicano. Hemos fracasado hasta este momento. Fíjate que en esto, desde luego, en esto del fracaso en general, porque no somos autosuficientes, porque somos dependientes alimentariamente, mucho tiene que ver no solo el desmantelamiento que hicieron de las instituciones, sino la ausencia de una política de Estado para el campo, que es la que queremos impulsar a través de la Ley General Agroalimentaria. No hay rumbo. Si no hay una planificación de la agricultura y hay programas sueltos, entonces no puedes darle certeza ni siquiera con reservas alimentarias a tu población. De ahí que yo le doy mucha importancia al trabajo que está realizando la Confederación Nacional de Productores de Maíz, porque en el fondo quienes dirigen la política agrícola de México son las transnacionales, son las multinacionales. Así es, lamentablemente. Ellos son los que producen los fertilizantes, ellos son los que producen los pesticidas. O sea, una industria como la semillera que tiene al año de utilidades 21,000 millones de dólares, nada más ni nada menos. Como la farmacéutica para la patología pecuaria de cerca de 300,000 millones de dólares. Simplemente para impulsar una autosuficiencia en el país se requiere de ellas, de las transnacionales, porque ellos cuentan con los almacenes, claro, como decías tú, o Manly, Enrique. Es una visión, es una visión del campo que a veces no acompaña a los gobiernos. Platico una anécdota. En el presupuesto para el año 2010, luchamos porque se asignaran cerca de 900 a 1,000 millones de pesos para producir fertilizantes en México. Bueno, quiero decirte, Eladio, que hace apenas 5 días, preguntándole yo a la gente interesada si había este tipo de apoyos, me dijeron que ya los habían utilizado. Pero para poder pagar la importación de los fertilizantes, claro, que les resultaba hoy más barato. Nuevamente utilizaron el dinero, pero mejor para importar, perdiendo la visión de mediano y largo plazo. ¿Por qué se hace el criterio del modelo? Es más barato el modelo económico siempre antepone que es más barato, el costo de oportunidad es más barato importar si sale más barato que lo nacional. Y entonces en esa lógica han desmantelado no solamente las instituciones, sino han descapitalizado al productor. El objetivo de la modificación del artículo 27 era promover la inversión no solamente nacional y extranjera, solamente el 0.03 de la inversión extranjera creció. Así es. Carlos, vamos a ir sintetizando, sí, porque el tiempo se nos va agotando. Me gustaría mucho, como una conclusión que vaya siendo final, es cuánto les ha dado resultado el proceso biotecnológico a los productores de maíz. Bueno, nosotros tenemos en el modelo económico que estoy comentando, las funciones nuevas de la agricultura ya son más. O sea, no es nomás producir alimentos directos, sino producir alimentos para el ganado, para todo el sector pecuario. Y la otra importante es la producción de biocombustibles, porque está botando el petróleo. Y la otra es la conservación de las reservas ecológicas y de toda la diversidad que contribuye a disminuir el cambio climático. Entonces son nuevas atribuciones, necesitamos una nueva visión de política pública. Y un nuevo programa. Y un nuevo programa. Digo, programa de televisión. Sí. No es nomás producir alimentos,
directos, sino producir alimentos para el ganado, para todo el sector pecuario. Y la otra importante es la producción de biocombustibles, porque está botando el petróleo. Y la otra es la conservación de las reservas ecológicas y de toda la diversidad que contribuye a disminuir el cambio climático. Entonces son nuevas atribuciones, necesitamos una nueva visión de política pública. Y un nuevo programa. Y un nuevo programa. Digo, programa de televisión. Sí. Los biocombustibles. Son temas para un programa cada uno, pero lo importante de lo que comenta don Eladio, en esta lógica... ¿El transgenismo está entrando ya? Sí, porque la crisis alimentaria es importante, no nomás en el nivel de México, sino a nivel mundial. En 20 años, 30 años dicen algunos, seremos 9.300 millones de habitantes en el mundo. Los inventarios de granos en el mundo han disminuido al 10%. Eso nos quiere decir que no tenemos reserva y no podemos depender de otros países. Y entonces la única alternativa pues, es incrementar los rendimientos en las zonas donde podamos meter la mayor tecnología. Y entonces la biotecnología es importantísima. Enrique, ¿cómo sustenta esta producción en la financiera rural? ¿Cuáles son los créditos que están dando? Nosotros nos hemos concentrado más en una primera etapa, pues obviamente aquellos proyectos que son viables. Y son viables no solos, porque muchos de ellos son viables justamente gracias a que existen apoyos gubernamentales que hacen que los proyectos sean viables. Yo recuerdo una frase que alguien decía que un negocio puede dejar de ser bueno si el financiamiento es caro o inoportuno, pero a un mal negocio no lo hace un buen negocio el que le llegue financiamiento. Entonces, por eso nuestra visión es tratar de generar la rentabilidad en el sector. Ahí, obviamente, en coordinación con las políticas públicas, sobre todo de la Secretaría de Agricultura, también con Reforma Agraria, porque solamente llegar a financiamiento, aunque sea a tasas muy baratas, donde haya viabilidad. Y yo creo que el tema es viabilidad del negocio. Y repito, ahí insistiría, si este negocio como lo pero no es el más viable, existen otras actividades. Yo, como sé que ya va a tocar poco al final, yo diría, coincido en un tema de un nuevo modelo, pero un nuevo modelo donde también entren todos los puntos de vista. Normalmente cuando hablamos del campo, hablamos, y suele ser, el lado de los productores. Pero justamente en el TLC estuvo la mano de los consumidores, ¿sí? Esto es los consumidores, somos todos los que sí también tenemos que opinar, oye, ¿cuál compro? El hecho en México, muy bien, en condiciones de eficiencia y competitividad le entramos, pero voy a comprar necesariamente algo a veces más caro que lo que podría traer. Esa es una discusión en la que seguimos, claro, 15 años después, donde ya ganó una discusión del TLC. Entonces, en ese contexto, ¿cómo le damos viabilidad y más empuje a quien tiene capacidades y cómo ayudamos a reconvertir a quien necesita otras cosas? Ricardo. Mira, por cuestiones sociológicas y por cuestiones sociales, como dijo Manlio hace un momento, pasamos de una economía de exportación en los años 50 del siglo pasado a una economía de autoconsumo en los años 70, 80, a una economía de dependencia. Y la dependencia tiene mucho que ver con la soberanía nacional. Yo por eso he insistido mucho en que el tema del campo es un tema que se trata en casi todos los países del mundo, y principalmente en la Comunidad Europea, como un tema de seguridad nacional por varios motivos. Primero, la seguridad alimentaria, que es un tema básico. Segundo, la seguridad territorial. Y luego, tercero, otra serie de factores endógenos que en nuestro país lamentablemente han venido permeando y que ponen en riesgo el equilibrio y la estabilidad en el campo mexicano. Ahora, ¿hacia dónde vamos nosotros, los tribunales agrarios? Hacia dos puntos que a ti te interesan mucho. Uno, el desarrollo sostenible. O sea, suficiencia alimentaria. Que la tierra no se quede sin producir. Es ilógico que hayamos dejado omisa la ley de sanción cuando el productor no la produce. No tiene ya sanción alguna. Deberíamos volver al viejo esquema de que los 2 años de abandono producen el retiro de la ley y no estaríamos en el fenómeno que actualmente tenemos de 7 millones de hectáreas improductivas. Y luego la otra segunda cuestión, el cambio climático que nos obliga a tener que contemplar al campo desde el punto de vista de justicia como un problema precisamente de campo agroindustrial y el fenómeno, lógicamente, de preservación del medio ambiente. Manlio, quisiera que nos dieras tu visión del modelo de desarrollo para el campo. Está en una encrucijada. O se hunde o lo reactivamos.
Uno es el discurso gubernamental y otro, desafortunadamente, es el discurso de la realidad. ¿Qué le espera al campo del futuro? Sí. ¿Cuáles serían las políticas o la política de Estado para el campo? De no hacer nada, lo que le espera es el desastre, completamente. Pero yo me apoyaría en la necesidad, sí, de tener una óptica, Enrique, no nada más de los productores, sino también de los consumidores. Pero a estas dos ópticas distintas las debería de acompañar también la visión del Estado mexicano. Lo que nos ha faltado en los últimos años es planeación estratégica. ¿Qué queremos para México en materia del campo y en materia alimentaria? ¿Qué es lo que queremos en los temas modernos que hoy se discuten sobre cambios climáticos o lo que puedan ser los biocombustibles? Y al final de cuentas, el Estado mexicano en su planeación debería saber qué tiene que estimular, aunque a lo mejor no resulta rentable, pero es necesario para que el Estado mexicano mire hacia el futuro con certeza cómo se está moviendo el mundo y que nosotros nos garantizásemos también que estamos recorriendo la ruta correcta. Lo que se necesita es subsidiar porque tenemos una visión de largo plazo de a dónde queremos llevar el país y lo que se necesite financiar para competir, porque esto es lo que debe de permanecer. Creo que la visión del Estado mexicano es lo que extrañamos. Sí, yo pienso que se tiene que hacer un replanteamiento. El campo debe tener una reconsideración. Hay que reconstruirlo y hacer como otros países lo están haciendo ya, incluso emergentes, que están volteando su estrategia y su mirada para su mercado interior. Así lo está haciendo la India, así lo está haciendo China y desde luego Brasil, que se está convirtiendo en el gran gigante que está exportando, como Argentina, soya y exporta café y exporta azúcar, etcétera. Un replanteamiento general que necesita el campo mexicano con esa visión de política de Estado. Solo de esa manera podemos recuperar el tiempo. Si ya tenemos casi finiquitada una reforma agraria que otros países apenas están intentando. Les preocupa a otros países, Manlio, la cuestión alimentaria. Fíjate, China, como Corea, como países asiáticos, van a buscar incluso a México o a África. Territorios en otros países. Territorios, a rentar tierra. Hay cerca ya de 300 millones de hectáreas rentadas por países emergentes para producir los alimentos de su pueblo. Nosotros no podemos plantearnos el camino solo de cultivo de exportación y nos olvidamos que debemos asegurar nuestro mercado interno y alimentar a nuestro pueblo. Este es el gran desafío para el campo mexicano y creo que nos faltaría mucho más tiempo para hablar de cada uno de sus subtemas, de una realidad que es de verdad intensa, apasionante, pero sobre todo preocupante. Muchas gracias a todos por esta gran oportunidad. Gracias. Gracias. Tal parecería que el ensayo tiene como referencia la cultura y la crónica tiene como referencia el acontecimiento que se ha vivido de manera presencial. También puede ser el ensayo un instrumento de batalla, un espacio polémico de pugna moral, política, ideológica. Hoy en día el canon mexicano pasa por Villaurrutia, Owen, Gorostiza, Novo, Cuesta. Sería inconcebible no ponerlos en el centro del canon. Pero toda visión canónica tiende a la domesticación. Que el ensayo también puede cortar con mucha precisión la neblina del acartonamiento o de las sangronadas o de los engreídos o desvelar entuertos, ¿no?, y misterios con inteligencia.